Bueno, ¿cómo andan? Les dejo acá escrito ¿cómo sería? La genealogía terminológica del concepto que vamos a trabajar un poco hoy, que es el de afánesis. Eh, Como dijo recién Héctor, de Jones, de Ernest Jones, muchos lo conocerán por haber hecho el trabajo biográfico de Freud, a un punto tal que si uno quiere buscar la biografía de Jones, se encuentra con la biografía de Freud, digamos. Es como el cuento de Pierre Menard. Eh, bueno, eh, digo porque uno busca la biografía de él y se encuentra con la biografía de otro. Ernest Jones es el que va a introducir este término en el texto que les traigo ahora, que es un poco largo. Voy a anotar las fechas acá, porque vamos a ir viendo el tema de las fechas. 1927. Y después va a hacer una mención que no la voy a trabajar hoy, eh, que era recién del texto que hablábamos, de temor, culpa y odio, que lo trabajó Martín y Héctor. Está esa grabación. Pero que bueno, justamente en este texto va a decir, va a corregirse, va a ampliar esta fuente, que es el texto La fase precoz del desarrollo de la sexualidad femenina. Ahora vamos a ver por qué la intención de ese texto. Como les decía, la terminología viene acá a colación de este verbo, que es phainos, que significaría poner en luz, ¿no? Revelar. De ahí se empieza a derivar, por ejemplo, en este participativo presente, que es panisteia, si lo pronuncio bien, donde vuelve, ¿no? A aparecer, valga la redundancia, esto de mostrarse, hacerse visible, observar. De ahí se derivan otros términos como fainómeno, que sería lo que podemos entender por fenómeno en el sentido de aparición, y también fantasía, ¿no? Como para empezar a introducirnos en esta dimensión del concepto que hace referencia a lo visible, ¿no? A la aparición. Y la fánesis, con la negación aquí, es lo que justifica hablar de una desaparición, de un... sí, desaparición. Puede haber otros términos en el castellano que, que dan mejor referencia. Desvanecimiento. Desvanecimiento. Eh, Así que bueno, vámonos ahora, un poco yo les traigo cuál es el contexto en el que habla Jones, o por qué trae esta problemática, que es la que retoma Lacan en el seminario 4. Acá Martín les hizo el cuadro de la clase, vamos a trabajar la clase 13, y en la referencia habla de Jones en otros capítulos, pero bueno, les traigo esta clase para articular más el problema y no agobiar tanto con la bibliografía. Seminario del 56-57, si no me equivoco. El 13 de marzo del 57. Así que estamos acá también. Del complejo de castración. Sí, vamos a ponerlo acá. Acá vamos con otro término, ¿no? Que es castración, que va a estar íntimamente asociado a esta problemática. Ahora vamos a ver por qué. Le anoto también la fecha del seminario, digo, para situarnos. Seminario 4 está en el trasfondo del caso de Hans, digo, para tenerlo latente en cualquier momento en el intercambio, poder llegar a hablar un poco de eso. Un seminario que sigue también al seminario de la psicosis,
¿no? Donde trabaja el concepto de estructura, digo, y acá lo amplía o lo lleva a cabo a ese programa todavía un paso más. Así que bueno, con esas coordenadas, vámonos ahora al contexto, ¿no? ¿A qué viene a colación esto que trae Jones? Les traigo, antes de ir a la referencia al texto, qué decía Jones en la biografía de Freud, ¿no? De esa época. Tomamos una fecha de referencia para aproximarnos acá, 1923, si les parece, el famoso giro freudiano, lo que se conoce como la segunda tópica. Jones, en la biografía de Freud, le rescata como un trabajo más importante todavía la organización genital infantil. Es el trabajo más importante en esta época, dice él, la organización genital infantil. 1924 ya empiezan a llevarse adelante los congresos de psicoanálisis, ya iban por una edición 10ª, y Freud se empezó a ausentar, ¿no? Por este problema que él traía de la enfermedad, ¿no? A tal punto que en el Congreso de Hamburgo, 1924, le pide a Anna Freud que lea un trabajo por él, ¿no? Esto se sabía sin saber qué iba a decir Ana, ¿no? El trabajo que ella iba a presentar era algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. Les leo como lo dice textual Jones. Dice, pero el verdadero acontecimiento del Congreso fue la noticia de que Freud había confiado a su hija Ana la lectura de un trabajo que había escrito especialmente para la ocasión. Esta muestra de atención de su parte, así como el contenido del trabajo y la forma en que fue leído, causaron general agrado. General agrado en cierto punto, ¿no? Porque empieza a haber también en esa época divergencias, vamos a decirlo así, que es como titula Jones a esta época, ¿no? Divergencias. Vamos a encontrar también en 1923 la publicación de Metas, ¿no? Este trabajo de Franz y de Rank y Ferenczi, planteando empiezan a haber divergencias con respecto a lo que dice Freud. La teoría del nacimiento como diferente a la teoría del trauma de la aorta. Y en este caso, la fánisis, ¿no? Que para Jones, cuando él habla de esas divergencias, no se sitúa él en esas divergencias porque él, ya vamos a ver cómo lo trabaja, está convencido de que él hace un aporte y esclarece algo que está queriendo trabajar Freud, ¿no? Pero digo, más que nada les traigo esto para entender que son cosas que se están trabajando en ese momento, se están manejando categorías y nociones que van a ser muy relevantes para el psicoanálisis, como la castración, y que en todo caso el trabajo que va a hacer Lacan con eso es rescatar esa discusión, ¿no? Que es lo que nos plantea el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Les leo también cómo lo dice Lacan en el seminario, un poco más general, ¿no? Yo me fui un poquito más a los detalles para introducirlos. Dice Lacan unas clases antes, que esto no lo dice en la 13, lo dice en la 6. Dice, en 1923, Freud publica la Organización Genital Infantil, que plantea el principio de la primacía de la asunción fálica. La fase fálica, etapa terminal de la primera época de la sexualidad infantil, que se termina con la entrada del periodo de latencia, es una fase típica tanto para el niño como para la niña. La organización genital da su fórmula. Los dos sexos la alcanzan. La posesión o la no posesión del falo es su elemento diferencial primordial. Tengamos en presente, ¿no? las afirmaciones que está haciendo Lacan que van a tomar distancia con las afirmaciones que vamos a leer de Jones. 8 años después, dice Lacan, en 1931, ya no vamos a un trabajo posterior de Freud, escribe sobre la sexualidad femenina, algo aún más inaudito, le rescata Lacan, que desarrolla las percusiones de su afirmación en 1923. Voy a esto.
Entre tanto, en ese periodo donde nos ubicamos ahora, se ha producido una discusión extremadamente activa entre sus alumnos, que contiene gran abundancia de especulaciones, cuya huella se encuentra, por ejemplo, en Horney, en Karen Horney, en Jones, así como en otros, y constituye un verdadero laberinto de imprecisiones. Subrayo ese comentario. Sigue la cita: después de haber tenido que dedicarme a esto a fondo durante las vacaciones, me parece extremadamente difícil dar cuenta de todo ello sin falsificarlo. Es interesante que diga eso, pues se distingue por una profunda falta de dominio de las categorías puestas en juego. Categorías, ¿no? Categorías de la falta. Vamos ahora, Jones, pero la lógica es esa, ¿no? Cómo Lacan, principalmente con el discernimiento de la sincronía, va a poder resolver un problema que quizás hasta hoy se escucha, como puede ser el manejo del complejo de castración en la niña, por ejemplo, ¿no? Si uno no se detiene en la cuestión estructural del complejo de castración, bueno, puede empezar a plantearse preguntas que serían más bien imprecisiones, digámoslo así. Entonces nos vamos al texto de John, les leo algunas cositas. 1927, el trabajo aparece en el Journal, en el International Journal, en la revista que dirige, también editorialmente, Jones, en el volumen 8. En el mismo volumen se publica la consecuencia psíquica de la diferencia anatómica de los sexos. Fíjense ustedes, obviamente el congreso fue en 1924, se publica el trabajo de Freud en una revista en 1925 y decide publicarla en 1927. Fíjense ustedes la simultaneidad de los comentarios de cada uno, ¿no? Les leo algo del texto, ¿no? De entrada empieza destacando, dice, esto es mi comentario, el hecho de que el mismo Freud afirme, dice, lo oscuro e imperfecto que son los conocimientos acerca de las primeras etapas del desarrollo femenino. Recordarán que Freud en cada momento que nos trae algún aporte también nos trae la problemática. Y Jones dice que eso está relacionado a un prejuicio. Les leo la cita. Surge una sana sospecha, dice Jones, ante el hecho de que los psicoanalistas hombres hayan sido llevados a adoptar una posición falocéntrica excesiva en este asunto, siendo proporcionalmente subestimada la importancia de los órganos femeninos. Ahí empieza a justificarse un poco el título y el trabajo, de hecho, sería la puerta de entrada a varias de sus aportes. Entonces se plantea la pregunta: ¿cuál es el equivalente exacto en la mujer del temor de castración en los hombres? Ahí aparece otro término en Jones, que es el del temor, que va a estar profundamente vinculado a esta problemática porque no deja de ser algo fantasmático, me sale decirlo por estos términos, ¿no? En todo caso, la fánesis termina siendo un temor a la desaparición, que ya vamos a ver de qué. Cuando la niña siente, sigo citando a Jones, cuando la niña siente que ya ha sufrido la castración, que sería lo que plantea Freud, ¿no? ¿Qué fantasía de un acontecimiento futuro puede provocar un terror igual al de la castración? Tratando de responder a esta pregunta, dice Jones, llegué a la conclusión de que el concepto de castración ha obstaculizado nuestra apreciación de los conflictos fundamentales. A continuación, dice que la equivalencia entre la castración y la abolición de la sexualidad es el error. ¿Se entiende? Les leo la cita. En otros términos, el papel importante desempeñado por los temores de castración en los hombres
tiende a veces a hacernos olvidar de que en ambos casos la castración es solo una amenaza parcial, por muy importante que sea con relación a la actitud y a los placeres sexuales en su totalidad. ¿Por qué dice esto Jones? Punto 1, empírico, dice, la amenaza de castración no siempre ocurre, y en todo caso lo que sí ocurre es la prohibición de los adultos con respecto a los niños en relación a los asuntos sexuales, ¿no? Y de hecho los niños tienden a creer que tienden a no confundirse un plazo indefinido, dice Jones, con una negación permanente. Es decir, los niños entenderían esa amenaza como algo permanente, y ahí surge la problemática que reemplazaría la castración, ¿no? Porque la castración, entiende Jones, está ligada al órgano sexual masculino. Vamos con la introducción del término. Para la amenaza principal, dice John, la de una extinción total, más bien deberíamos utilizar un término diferente, tal como la palabra griega afánisis. Si rastreamos hasta sus orígenes el temor fundamental que subyace a toda neurosis, nos vemos obligados a concluir que lo que significa realmente es esta afánisis, la extinción total y permanente de la aptitud para el placer sexual y aún la ausencia de toda posibilidad de experimentar dicho placer. Vuelve con una crítica a la castración, dice que muchas veces una posición psíquica puede ser buscar que lo castren por una cuestión erótica. Vamos con otro término que es el de la privación, ¿no? Que Lacan lo retoma en el cuadro, pero ya es una articulación que trae Jones para todo este problema. Está muy ligado a la génesis del superyo, eso lo voy a dejar a un lado, como dejo también de lado la problemática que va a traer también Lacan con respecto a traer este término con el sujeto, ¿no? Es decir, en su relación con el otro. En todo caso, esto que les traigo parecería ser algo introductorio para manejar las categorías, y en todo caso en otro momento podemos traer esto. Digo, por la génesis del superyo, que se pueden encontrar en el texto, si ustedes lo leen, lo van a entender, digo, pero yo no lo traigo para no hacer tan extensa la presentación. Él va a decir que la privación es la consecuencia directa de una decepción continua que tiene la mujer, ¿no? La vincula a la niña, en la declinación del complejo de Edipo, pero que en todo caso, tanto en el hombre como en la mujer, la privación llega a tener la misma significación que la privación intencional impuesta por el medio. Yo se lo estoy leyendo textual. Sí, sí, como una imposición. Ahora lo. Uh-huh. Empieza de. Uh-huh. 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 Entonces llega esta fórmula. Digo, se los leo. Uno cuando lo lee dice cómo está manejando ya las categorías. Ahora vamos a ver otra cita que empieza a estar esta confusión que va a retomar Lacan. Pero llega a esta fórmula, dice, la privación es equivalente a la castración. Se entiende, ¿no? Él se mete en la problemática que trae Freud, plantea que la castración es algo parcial, que puede suceder en la fantasía del niño, pero que hay que buscar un equivalente en la niña, en todo caso más fundamental que lo incluya a ambos, y ahí es cuando trae este concepto de afánisis, que en todo caso está relacionado no a algo en relación al pene, sino a algo que tiene que ver con los placeres sexuales. Ahí dice privación.
en este otro texto dice la simple carencia, ¿no? Está bueno porque a nosotros, a mí por lo menos me resuena, la simple carencia se vuelve una privación, dice él. ¿Cuándo empiezan a ver los atrolladeros que retoma Lacan? Dice, aunque por diferentes razones, varones y niñas tienden a enfocar la sexualidad exclusivamente en términos de pene, los psicoanalistas deberían demostrar algún escepticismo al respecto. Está bueno. El término castración debería reservarse, tal como dijo Freud, solo al pene y no ser confundido con la extinción de la sexualidad, para la que proponemos el término de afánisis. La privación de los deseos sexuales provoca en el niño el temor de la afánisis, es decir, es equivalente al temor de la frustración. Pero se entiende que está... Esto es Jones, pero es la primera vez que yo les leo este otro término de frustración. Pero si ustedes se van al texto, empieza Jones a manejar estas categorías. Es una frustración ligada a la privación. Es una frustración ligada a la privación, tal como la siente el niño. Con respecto a la niña, concluye, y con esto nos vamos a Lacan, la fase fálica de Freud es en la niña probablemente una construcción defensiva secundaria antes que una verdadera etapa del desarrollo. Y acá empieza esto que yo les leía de la biografía de Freud, de Divergencias, a entenderse el complejo de Edipo como algo en todo caso secundario, y como es secundario es defensivo, y como es secundario hay algo primordial, por ende más importante, a lo que había que apuntar, ¿no? Digo, puede desaparecer el complejo de Edipo como algo central. Sí, más que complejo de Edipo. La fase fálica. Complejo de Edipo, yo sigue siendo un tema. Lo que está haciendo es hacer desaparecer la castración a través de la privación de condiciones. Justamente la perspectiva de la niña, ¿no? De la, tomando el femenino. Sí, de hecho el mismo Freud plantea la fase preedípica después, ¿no? como formas de argumentar a eso. Pero sí, totalmente. Vamos a Lacan ahora, para ir cerrando. ¿Qué diferencias hay, dice Lacan, leyendo a Jones, entre una frustración y una privación? Dice, partiremos de esto porque Jones se pone a introducir la noción de privación y a decir que estas dos nociones se experimentan en el psiquismo de la misma forma. Digo, vos recién, Héctor, haces una diferencia escudriñando bien en los términos, pero John, Lacan lee algún tipo de imprecisión o de confusión. De hecho, lo encontramos. Sí, bueno, Jones es preciso por eso. Jones es preciso porque está para la castración. Para la aplicación que llegó a la aplicación. Vos lo decías recién que queda claro cuando lo vas leyendo. Incluso hay algún autor que dice que Jones hace una incrustación recíproca entre privación, frustración y castración. Y Lacan ahí en esa clase también dice que confunde privación con frustración. En definitiva es lo que se claro, sí, estamos llegando a esto pero hago un paréntesis, ¿no? Lo que nos trae la actividad del seminario uno lee el seminario, se encuentra con esto y cree que son cosas que surgen o que Lacan trae de su elaboración, pero están en el mismo seminario estas referencias, ¿no? Basta con, tomarse el tiempo de hacer este trabajo, ¿no? Esto es muy atrevido, dice Lacan, vuelvo con la cita. Está claro que si hay que referirse a la privación es porque el falicismo, dice, o sea, la exigencia del falo, es, como plantea Freud, el punto fundamental de todo el juego imaginario en la progresión del conflicto descrita en el análisis del sujeto. Ahora bien, si puede hablarse de privación, es a propósito de lo real como algo distinto de lo imaginario. La exigencia fálica no se ejerce por ese medio, por el medio imaginario, ¿no? Parece en efecto muy problemático que un ser que se presente como una totalidad
pueda sentirse privado de algo que por definición no tiene. Diremos pues que la privación en su naturaleza de falta es esencialmente una falta real, es un agujero, ¿no? Acá ya vemos cómo Lacan ubica uno de los términos que trae Jones en un registro íntimamente relacionado al otro registro. Digamos, estamos en la clase 13 ya del seminario, pero ya empieza a ubicar con su registro simbólico imaginario real, empieza a resolverle el problema a Jones y a todo este asunto de la castración. Y les leo una más y ya le doy lugar a Martín que va a decir algunas cosas. La solución, les leo otra cita, que trató de dar Jones a la forma de insistencia del drama psíquico, de la castración en la historia del sujeto, es la siguiente. Dice, bueno, se lo voy a resumir. Según su perspectiva, el temor de la castración no puede depender del accidente, de la contingencia de las amenazas, que sin embargo tan a menudo se reproducen en la historia de los sujetos, expresadas en el enunciado parental bien conocido, vendrá alguien a cortarte eso. Pensemos en Hans, ¿no? Lo que llama la atención de los distintos autores no es solamente la vertiente paradójicamente motivada, no enraizada en una constante necesaria de la relación interindividual de esta amenaza, sino, es decir, que la amenaza no sea algo que se esté diciendo constantemente, sino la dificultad que supone integrar en su forma positiva el propio manejo de la castración. Es decir, no verlo como una amenaza, no solo verlo como una amenaza, articulada por Freud, sin embargo, como una amenaza referida al pene, al falo. Esto llevó a Jones a destacar la noción de afánisis, para que vean hasta qué punto esta misma noción plantea, de todos modos, algunas dificultades graves. Creo que bastará con que yo mismo se las articule, dice Lacan. En efecto, la afánisis es la desaparición. ¿Pero de qué? Para Jones es la desaparición del deseo, ¿no? Le lee Lacan que es la desaparición del deseo. La afánisis, que sustituye a la castración, como recién vimos, la afánisis es el temor por parte del sujeto de ver extinguirse en él el deseo. Sí, la afánisis que sustituye a la castración es el temor por parte del sujeto de ver extinguirse en él su deseo. Eso es lo que dice Lacan, que dice yo. Claro, le agrega esta categoría del deseo. Lo leímos con John recién en los placeres sexuales, a esa referencia. Por fuerza han de ver, me parece, la relación altamente subjetivada que en sí misma representa esta noción. Y se pregunta Lacan, ¿es concebible que sea esta la fuente de una angustia primordial? Tal vez, pero sin duda se trata de una angustia singularmente reflexiva. Habría que dar aquí un salto, habría que dar aquí en verdad un salto, dice, en la comprensión, y suponer que el sujeto no solo está en posición de tomar, con respecto a sus primeras relaciones con los objetos, la distancia que le da una frustración propiamente articulada, sino también vincular con esta frustración la presión de un agotamiento del deseo. Es decir, esto es suponer un franqueamiento, dice Lacan. Es decir, Lacan trae sus registros, le lleva a la afánisis esta interpretación que es la desaparición del deseo, pero le lleva a cuestionar a Jones que suponer esto es articular esta falta que vemos confundirse en Jones entre privación y frustración, articularla a algo que está referido justamente a la ausencia o no ausencia de algo, ¿no? Que empieza a articularse como un símbolo que es retomar el estatuto del falo en ese registro. De hecho, en mi tabla, dice, no doy en absoluto el mismo sentido que Jones al término de privación. La privación de la que se trata en este caso es un término para situar con respecto a la noción de castración. En cuanto al término de frustración, trato de devolverle la complejidad de una relación verdadera,
y lo hice de forma muy articulada en la sesión anterior a la interrupción de febrero. Una sesión que tiene por título La dialéctica de la frustración. Sin duda recordarán lo suficiente para ver que no utilizo el término en la forma sumaria de su uso habitual. No es posible articular nada sobre la incidencia de la castración sin aislar la noción de privación como lo que he llamado un agujero real, lo que leía recién. Se trata especialmente del hecho de que la mujer no tiene pene, está privada de él. Este hecho, la asunción de este hecho, tiene una incidencia constante en la evolución de todos los casos que Freud nos expone. Y en el niño varón es el ejemplo que más salta a la vista, por así decirlo, en todos momentos en los casos de Freud. Fíjense que John se fue para el lado de la niña para decir algo, Lacan va ahí y también se lo lleva al niño. Les rescato todas esas lecturas, ¿no? La castración que tratamos de definir toma como base la presión en lo real de la ausencia de pene en la mujer. En la mayor parte de los casos, este es el punto crucial. Dice, en la experiencia del sujeto macho, la base en la que se apoya con singular eficacia y de forma angustiante la noción de privación. Bueno, les voy cerrando esto, que son, ya les digo, lecturas, introducciones a esto, que después se va a complejizar más. En Lacan las referencias son varias, se las leo, se la iba a leer al comienzo y se me pasó. Termino y les leo las referencias. Hay en efecto una parte de los seres de la humanidad que están, dicen los textos, castrados. Desde luego, este término es del todo ambiguo. Están castrados en la subjetividad del sujeto, en lo real, en la realidad, en lo que se invoca como experiencia de la castración, gira alrededor de la referencia de lo real. Tratemos de articular correctamente nuestros pensamientos al respecto para captar nosotros mismos de qué se trata sin de momentos ocuparnos de la experiencia del enfermo. Dice, vamos a ordenar las categorías, vamos a ordenar el pensamiento, como dice Lacan, antes de ir a la experiencia del enfermo. La propia noción de privación, tan sensible y visible en una experiencia como esta, implica la simbolización del objeto en lo real. Vuelven ahí las tres categorías a articularse de una forma bastante articulada, ¿no? Valga la redundancia, bastante enlazada. Ya que en lo real nada está privado de nada, todo lo real se basta a sí mismo, por definición lo real es pleno. Bueno, ahora podemos acompañar a Lacan en este comentario después de ver la problemática a la que apunta. Si introducimos en lo real la noción de privación, es porque ya lo hemos simbolizado suficiente, incluso plenamente. Indicar que algo no está es suponer posible su presencia, o sea, introducir en lo real, para recubrirlo y para escarbarlo, el simple orden simbólico. Voy a poner un punto acá, les leo, donde dice la referencia de Lacan a este término de la afánesis. Se encuentran los escritos 1, en el psicoanálisis y su enseñanza, y en el texto del sujeto por fin cuestionado. Se encuentra en los escritos 2, en la significación del falo, y en Kant con Sade. Esos son los escritos, ¿no? En los seminarios se menciona en el seminario 1, en el seminario 4, como vimos recién, en el seminario 5, en el 6, en el 7, acá vemos toda, cómo la nombró en el 1, pero acá empieza a articularlo en este contexto de estructura, de categorías. Le decía, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el seminario 9, en el seminario 10, en el seminario 11, en el seminario 13 y en el seminario 24. Ahí como que hace un salto. Así que bueno, en resumen, sí.
Sí, pero... Y vemos cómo Lacan en cada seminario trabaja diferente. Totalmente. Totalmente. Eso es lo que supone que el tiempo, la referencia al Fanny. Sí, sí, ahí está muy bien. Sí. Digamos, en este punto de partida... Del sujeto Lacan. Bueno, eso lo dejamos para un evento posterior. No. Bueno. Sí. Bueno, yo no. Les dejo acá esta introducción. Le cedo lugar ahora a Martín y después a Héctor también. Y cualquier cosa después en los intercambios seguimos conversando. Te paso. Sí. ¿Los dos? Bueno. No, te dejo. No. Dale. Bueno, en este trabajo que estamos haciendo, retomando freudianos, una primera pregunta es ¿cuál es la razón de la cita que hace Lacan de Jones cuando lo critica respecto de este tema en lo más fundamental, ¿no? En lo más fundamental del psicoanálisis, que se puede ver en el texto sobre el desarrollo precoz de la sexualidad femenina, que recién comentaba Guillermo, en el sentido que ahí lo que Jones sostiene son posiciones que las podemos resumir como de un naturalismo, ¿no? Que hay un objeto para cada necesidad, que la niña ya nace con una constitución instintiva. Incluso en algún momento en ese texto dice que la niña es desde el primer momento femenina. En este texto, ¿no? Jones está justamente en toda esta discusión que se abre a propósito de la etapa fálica que propone Freud. También el texto de Freud de la organización genital infantil. Y entonces Jones dice, para apoyar su posición de esta constitución instintiva con la que ya cuenta cada uno al nacer, dice que la niña es desde el primer momento femenina, receptiva, bueno, y en inglés dice receptive and acquisitive, que es desde el primer momento, ¿no? Y acquisitive es codiciosa, interesada en los bienes, podríamos traducirlo. Es decir, que él entiende que la feminidad es estar en la significación fálica, ¿no? Justamente ese es una dificultad que tiene Jones. Una dificultad que en alguno de estos textos, de estos momentos que se refiere a la fánesis, Lacan, creo que es en el seminario 4 o en el 6, Lacan dice que el concepto de afánesis en Jones surge por una insuficiente articulación de la castración, ¿no? Por entender que la castración tiene que ver con el pene, entonces, respecto de las niñas, ¿qué? En ese sentido, en este momento, porque también está bueno, que hoy me enteré que en el seminario 1 también habla de afánesis Lacan, pero este momento en que
refiere a la afánesis es el momento en que Lacan está aclarando acerca de la castración, ¿no? Y para esto, como vemos el cuadro que construye, ¿no? Está todo el tiempo trabajando con los tres registros. Y en este sentido yo diría, bueno, lo que nos aclara Lacan acerca de la castración es que la castración viene con lo simbólico, ¿no? que es el registro propio de los seres hablantes. Bueno, entonces, en este sentido, podemos decir que hay un innatismo en Jones, ¿no? ¿Y cómo es que Lacan recurre a este autor? Innatismo, habla de esto de una constitución instintiva. El tema es que más adelante Lacan lo que va a decir es que este concepto de afánesis surge justamente por una mala articulación de la castración. Esta castración que él articula a partir del funcionamiento de los tres registros, ¿no? Ya no es, digamos, como se podría pensar la castración, la ablación del pene, ¿no? En este mismo seminario, en el 4, Lacan dice que si bien Lacan articuló desde el principio, desde su correspondencia, con Fliess antes de la interpretación de los sueños del complejo de Edipo, nunca llegó a articular concretamente la incidencia psíquica del complejo de castración. ¿De qué se trata? ¿De una amenaza? Se pregunta Lacan. ¿De un momento dramático? ¿De una instancia? Sin embargo, dice Lacan, de esta misma clase sobre la castración, ¿no? La castración es signo del drama del Edipo y su eje implícito. Justamente por no contar Jones con el aparato, y podemos pensar que los tres registros forman parte de ese aparato con el que Lacan interpreta esta situación, con no contar Jones con el aparato interpretativo, es que se encuentra con esta dificultad respecto de la castración y necesita sustituirlo por este término de afánesis, ¿no? El temor a la desaparición del deseo. Y confunde frustración con privación, esto que decíamos antes, que hay otro autor en Silicet que habla de incrustación. En Jones se da la incrustación recíproca de estos tres términos, es decir, que no hay una diferenciación. Y dice Lacan, también en el seminario 4, que tenemos que notar que la castración surge debajo de la frustración y el juego fálico imaginario con la madre. Ahí al nivel de la frustración ven que el agente es la madre simbólica, presencia-ausencia, incluso dice, y detrás de la madre simbólica está el padre simbólico, ¿no? Es debajo de, y entiendo que es debajo de la frustración, porque la frustración es propiamente la experiencia pulsional, el trabajo, ¿no? Que se da en ese ir y venir, que sitúa la frustración como daño imaginario respecto de un objeto real. Sí. Te puedo agregar una cita que dice Jones para ver este incrustamiento que vos decís. Con respecto a la niña, dice: es justamente la privación resultante de una decepción continua, dado que la niña nunca puede compartir el pene con el padre en el coito, así como tampoco puede obtener de él un bebé, lo que despierta su deseo precoz de poseer un pene propio. O sea, cómo se puede ir la frustración con el otro, pero también la ausencia o lo fálico. Claro. Bueno, bueno, entonces esto que dice Lacan, que la castración surge debajo de la frustración, y entiendo que justamente
que la castración surge debajo de la frustración es por cómo ese nivel de la categoría de la falta nos plantea cómo ahí se juega el orden simbólico. Más adelante, en el seminario 6, en la reunión del 10 de junio del 59, Lacan retoma el término afánesis, después también el 4 de febrero del 59 en el mismo seminario, y afánesis viene entonces junto con el término de fading, ¿no? El desvanecimiento, la desaparición, esta afánesis del deseo que plantea Jones. Y dice ya en ese momento, en el 59, y a partir de eso, a partir de esto es una referencia permanente, dice, esta afánesis, en todo caso, de lo que se trata es de la afánesis del sujeto. Más adelante, bueno, va a decir que esta cuestión, el obstáculo de Jones para hacer surgir este concepto de afánesis es el de no contar una forma de formalizar por carecer el aparato para formalizar el complejo de castración y poder, digamos, concebir que la castración es la simbolización de una pérdida, no la ablación del pene, ¿no? En todo caso, y ya estamos, y recién estamos en el seminario 6, ¿no? En todo caso, el miedo a la afánesis en los neuróticos corresponde contrariamente a lo que cree Jones, a una articulación insuficiente del complejo de castración. Incluso es una interpretación que Lacan está haciendo de cómo es que surge esta cuestión de la afánesis en Jones, ¿no? Por esta articulación insuficiente del complejo de castración. En tanto, de darse su articulación, la del complejo de castración, esto permite al sujeto estar al abrigo de cierta confusión, arrastre, angustia, que se manifiesta como miedo a la afánesis. Entonces, lo vuelvo a repetir, la posición aquí de Lacan es que la afánesis en todo caso tiene que ver con una no articulación del complejo de castración, ¿no? Tanto en cualquier biografía como en esta teoría. En el 6, 10 de junio del 59 y 4 de febrero del 59. Es cine, ahí tienes. Me confundieron el efecto de... Claro, porque faith es familia de palabras. Es como cuando apretás esa tecla que dice faith que se empieza a bajar. Sí, el efecto de... El fade out en sonido y en imagen es exactamente eso. Claro. La función técnica Claro. se llama fade out. Claro. Repetémoslo. Los términos. Yo no dije nada, pero digo que escribí en alemán, a lo mejor lo escribí escrito en otro idioma. No digo eso. Claro. Bueno, nuevamente en el seminario 9 hay una referencia a la afánesis. Y dice, bueno, que justamente que el surgimiento del término afánesis en Jones, en el recorrido de una obra apasionante en razón de sus desconocimientos, especialmente del estadio fálico y de su abundante experiencia, bueno, porque en este texto sobre el desarrollo temprano de la sexualidad femenina, refiere a muchos casos que atendió de homosexualidad femenina. Entonces dice... No repetí eso porque me trajo de la puerta. El impacto fue que provocó. Que Jones, dice Lacan en el seminario 9, es una obra cuyo recorrido es apasionante. Cerremos la ventana. Sacó el lugar.
Está roto eso. Fíjate si no hay abierta alguna del pasillo también. No, ya cerrando acá. Bueno, entonces dice que la obra de Jones es apasionante, su recorrido, en razón de sus desconocimientos, especialmente del estadio fálico y su abundante experiencia en la homosexualidad femenina. Dice, Jones se encuentra con la paradoja del complejo de castración, donde nunca ha penetrado. Bueno, esta paradoja del complejo de castración con la que se encuentra Jones tiene que ver también con esto que en el seminario 4 Lacan dice de que no hay una articulación suficiente de las consecuencias o de las consecuencias del complejo de castración en Freud, que se confunde entre amenaza, instancia, etc. La paradoja sería eso. Las paradojas del complejo de castración, en el sentido de la pobre articulación, de la insuficiente articulación, esto que dice de por carecer de, que Jones no lo podía articular por carecer del aparato. Y que lo que yo entiendo es que este aparato que permite esta correcta situación del complejo de castración justamente tiene que ver con la articulación de los tres registros. Y bueno, eso lo vemos en el cuadro, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de considerar de que se trata de un objeto simbólico, entonces a partir de eso, de ese objeto simbólico que debería estar, se puede recortar como agujero una falta, que en realidad no falta nada, porque a la mujer no le falta nada. Prueba de este desconocimiento en el que se encuentra Jones, dice Lacan, es la introducción del término afánisis. Y que sin embargo Lacan lo retoma, lo salva a este término y lo sigue usando, pero lo sitúa de otra forma. Entiendo que en ese sentido es un reconocimiento de que ahí Jones estaba percibiendo algo, que algo estaba pasando, pero que esto que decíamos de que no cuenta con el complejo de castración articulado en sus propios términos. Entonces, la prueba de este desconocimiento es la introducción del término afánisis, que es un término manejable, dice Lacan, a condición de saber qué hacer con él y saber que no hay que hacer. A condición de saber qué hacer con él y saber qué no hay que hacer para comprender la castración. ¿No? Entonces, después de todo esto que le da con un cañón, Jones dice que este término es manejable, pero a condición de cómo lo ubiquemos. Entonces, respecto de la afánisis, hay algo que Lacan sitúa que es imposible, porque es imposible en los términos que nos manejamos en psicoanálisis, ¿no? Si a partir de Freud consideramos que el deseo es indestructible, es imposible la consecuencia respecto de la que se tiene en la afánisis, ¿no? De la desaparición del deseo. En todo caso, dice Lacan, podrá haber una represión en relación al deseo y eso va a incluir al sujeto. Entonces, la desaparición, y esto, vuelvo a decir, el seminario 9, ¿no? La desaparición de la que se trata es del sujeto. Si se produce angustia respecto de este movimiento, no es por la desaparición del deseo, sino por la desaparición del objeto que disimula el deseo. Ese objeto que el deseo disimula. Ese objeto que es el de la verdad del deseo. Entonces, en ese sentido, vemos cómo es que el falo está en el corazón de ese vacío, ¿no? Y cómo es que se teje el orden simbólico alrededor de la castración. Ese vacío en el corazón de la demanda.
En el seminario 11 va a retomar el concepto de afánisis en relación a la cuestión de alienación-separación que ahí en el seminario. Y ahí produce un nuevo avance, ¿no? Decíamos que hasta aquí la desaparición era del sujeto, y cómo es que se produce esta desaparición del sujeto. Entonces, el sujeto aparece, en primer momento tenemos al sujeto en el gran otro, ¿no? Porque el S1 surge en el campo del otro y representa al sujeto para otro significante, ¿no? Esa es la definición de sujeto que tenemos en la identificación. Entonces, surge en el otro como S1 y representa al sujeto para otro significante, S2, cuyo efecto de este S2 es la afánisis del sujeto. El S2 es la causa de la desaparición del sujeto. Y ese es el momento de la alienación, ¿no? En el proceso de la separación, el sujeto encontrará el punto débil de la pareja primitiva. La pareja primitiva es S1, S2. El sujeto tiene que liberarse del efecto afanísico del S2. Pero, aclara, no hay sujeto sin afánisis del sujeto. O sea, para que tengamos sujeto, tuvo que haber afánisis del sujeto. En el seminario 13 retoma el término afánisis y también en esos párrafos en el que comenta la afánisis, en los mismos términos, ¿no? Afánisis como fading, como afánisis del sujeto, afánisis como lo esencial del sujeto. Pero es lo mismo fading que afánisis. Sí. Lacan lo plantea así como... Lo mismo. Es como si, digamos, como que cuando dice afánisis la traduce como fading. Sí, sí. Desaparición. Sí, no, nada más que le quería dar el lugar donde está. Pero está en alguno de los lugares que ya nombré hasta ahora. Bueno, en una misma frase, en un mismo renglón. Entonces, en el seminario 13, el objeto del psicoanálisis, cuando trata sobre la afánisis, que dice, bueno, que es un término muy importante que surge por las dificultades que tuvo Jones para situar la castración en la mujer. Y ustedes habrán visto hasta ahora, seminario 13, ¿no? La importancia que le doy a las relaciones entre privación y castración. ¿No? Como que sigue hablando de la vigencia de estas categorías de la falta. Y que el problema en Jones es justamente esa primacía de referencia biológica. En este sentido, me pareció más interesante la forma en que el autor anónimo que comenta en Siliciet dice que es un naturalismo, ¿no? En el sentido que creo que eso subraya más el aspecto ideológico con el que pudo abordar Jones la cuestión, por eso que decíamos, ¿no? Que por carecer de ese aparato interpretativo para poder situar el complejo de castración. No podemos no ver, era acá lo de fading, no era en el 13, 27 de abril del 66. No podemos no ver la relación que tiene la introducción del término afánisis con lo que ya les representé de la esencia del sujeto, el fading, su desvanecimiento, la desaparición. Su posicionamiento en un perpetuo movimiento de ocultamiento detrás del significante
que define al sujeto en lo que constituye su ser. Y me parece que aquí le está agregando algo más, que es justamente esta cuestión del ser, ¿no? Que el sujeto en afánisis, en esa situación de ocultamiento, se produce algo que constituye al ser. Entonces, dice, la afánisis de Jones no es concebible sino en la dimensión de tal ser, ¿no? De ese ser que se logra por la posición afanísica del sujeto respecto del S2, que es la cadena del saber, ¿no? Entonces la afánisis de Jones no es concebible sino en la dimensión de tal ser. ¿Cuál podría ser el retroceso que representa la afánisis? Y esto ya es una punta para trabajar, ¿no? Se pregunta Lacan, ¿cuál podría ser el retroceso que representa la afánisis, sino su capacidad de enjoyment, de goce? Digo para seguir porque, bueno, hay una articulación, aquí se da una articulación entre el goce y la posición afanísica del sujeto respecto del S2. Bueno, esto más o menos es lo que puedo comentar. Bueno, yo quisiera, a ver, Hacemos intercambios y... no, acá no. Yo quisiera empezar por una defensa de Jones, una defensa de la posición de Jones, porque me parece importante este enfoque que quiero darle a la cuestión para después completarlo, por supuesto, con el aporte de Lacan. Actualmente yo tengo al menos 3 análisis en donde la afánisis del deseo es un observable. Es un observable, ¿no? Yo tengo por lo menos 3 análisis en donde a los analizantes parece como que se les escapa el deseo, no tienen deseo, como si no tuvieran deseo, ¿no? Como que están muy lejos del deseo, como que el deseo está desaparecido. Con lo cual, la afánisis del deseo, podríamos decir así, como la articulación, si vimos muy bien desarrollado tanto por Guillermo como por Martín, la afánisis del deseo es un observable, ¿no? En la clínica, quiero decir, ¿no? Entonces Jones parte de esa observación, ¿no? Por un lado, eso me parece que apoya el hecho de que Jones retome eso de su observación. Claro, el problema es que el momento en el cual surge esta discusión es, como decían bien lo que expusieron, un momento en donde no estaba bien claro de qué se trataba con la castración, es un momento en donde todavía no estaba el aporte lacaniano, obviamente, de las categorías de la falta, diferenciando frustración, privación y castración, cosa de la que no podía disponer Jones. El contexto Jones estaba rodeado de un grupo de mujeres que podíamos hoy decir practicaban el feminismo, ¿no? Y entonces veían que es una discusión que existe hoy aún, ¿no? El falocentrismo. Claro, el falocentrismo, ¿por qué el falocentrismo? ¿Por qué no darle estatuto a la niña en un reconocimiento también de su sexualidad como diferente de, ¿no? Esta idea de que hay 2 sexos, como decían, que para Jones se nace, ¿no? La niña nace, no se hace, decía Jones, y cómo todo esto conduce obviamente a la frustración, a evitar la castración, conduce al concepto de afánisis del deseo, como un observable, porque en realidad es una posición neurótica la de afánisis del deseo, ¿no? En algún momento se puede articular de que el neurótico prefiere la afánisis de su deseo para conservar el falo, ¿no? Digo, para conservar el falo acepta
este distanciamiento con respecto al deseo, ¿no? Es importante. Bueno, ¿de qué, digamos, qué es lo que Lacan, ¿no? Que no podría haberlo hecho, no podría haber advertido a Jones, porque ¿no? Lacan es posterior a Jones, ¿no? Jones no se dio cuenta, pero porque aparte el complejo de Edipo en Freud estaba lleno, vamos a decir así, de agujeros, ¿no? Especialmente en lo concerniente a la sexualidad femenina. Al punto tal que Jones llega a decir, Freud, perdón, llega a decir alguna barbaridad, como por ejemplo que así como el niño sepulta el complejo de Edipo a partir del complejo de castración, la niña entra en el complejo de Edipo a partir del complejo de castración entonces eso nunca da lugar al superyo en la niña, ¿no? Sí lo da lugar al superyo en el niño, y entonces la niña queda sin superyo, digamos, y con dificultad para producir cultura, porque el superyo es un productor de cultura, ¿no? Fíjense, es una barbaridad hoy, teníamos que decir, esto es una barbaridad, es un error, ¿no? Digo, Freud tenía errores, y estos errores, ¿no? Así como tenía grandes aciertos, y estos errores eran los que dejaban lugar a estas interpretaciones, podríamos decir, hoy con Lacan, no exactas, pero también debemos estar advertidos que tal vez hoy todavía hay analistas que interpretan la fánesis del deseo, como lo hacía Jones, ¿no? Esquivando, si se quiere, una articulación más precisa de la castración, ¿no? ¿Cómo se pasa digamos, cómo es que la castración da lugar a la fánesis del sujeto, ¿no? Ahora, siguiendo esa pista de que Lacan sustituye la fánesis del deseo en Jones por la fánesis del sujeto, ¿no? Porque para hablar la fánesis del sujeto hay que poder articular la castración correctamente, ¿no? Si no es muy difícil llegar a la fánesis del sujeto. ¿Qué es la fánesis del sujeto? Bueno, la castración, digamos, fíjense, está claramente en el cuadro, ¿no es cierto? El objeto de la castración es imaginario, el falo imaginario, es lo que anotábamos como menos phi en la tópica de lo imaginario, ¿no es cierto? O sea, la castración es simbólica y genera una deuda simbólica, pero el objeto de la castración es el falo, claramente. Y ese falo imaginario que resulta negativizado en el espejo es el que va a dar lugar al falo simbólico, que es el significante, que es el que organiza la cadena significante, ¿no? El falo significante es el que organiza la cadena significante, en donde el sujeto debe determinarse. El sujeto se determina a partir del significante, que es toda la articulación que hacía Martín con el S2, ¿cierto? Entonces la fánesis del sujeto es esa, es una fánesis, es una desaparición respecto del saber inconsciente, ¿no? El inconsciente en tanto que saber, ¿no? El S2. El sujeto queda en posición de afánesis, desaparecido, desvanecido, bajo la cadena significante. Pero para dar lugar a que el sujeto está en posición de afánesis, que no es otra cosa que su división, ¿no? La barra que Lacan escribe sobre la S del sujeto es la afánesis del sujeto. El sujeto y la afánesis van juntos. No hay sujeto sin afánesis, ¿no? Y la idea cuál es? Es cómo el sujeto se determina a partir del significado, ¿no? Entonces, me parece importante jugar entre la estructura que nos aclara un montón de cosas y que permite, y que es la idea de cómo eso se articula en un análisis, en contraste con la posición del neurótico. O sea, insisto, ¿no? El neurótico, digamos, cede en su deseo, ¿no? Acepta la fánesis de su deseo para conservar el falo. Esa es una posición neurótica. Claro. Pero todo esto vela la articulación de la castración que daría lugar a la posición del sujeto, claro, la posición afanísica del sujeto. ¿Cómo es tu condición? Que la... Me olvidé. ¿Cómo lo digo? Sí, yo voy a seguir en ese Dale, lo mismo que vos decís. Dale. Entiendo que está incluso planteado por Lacan en algunos de los seminarios que la cuestión, tanto en la teoría como en el devenir del neurótico, ¿no? de la fánesis, tiene que ver con que se cae en la fánesis, que Jones recayó, digamos, buscó ese concepto por no articular
complejo de castración, en la teoría, ¿no? Y también en el devenir neurótico, ¿no? La no articulación de la castración pone al sujeto en estado afanísico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la consecuencia clínica de esto es que trabajar, que no queda otra, digamos, en el psicoanálisis, trabajar en relación al orden simbólico, es justamente lo que permite que haya una posibilidad, que respecto a esa alienación haya una separación. ¿No está articulado? ¿Se podría decir que no habría movimiento? ¿No está articulada la captación? Digo que no está articulada la captación implicaría que no habría movimiento para el sujeto, en ese sentido, ¿no? Se busca la afánesis del digamos, deseo. que es como que se refugia en la afánesis porque no está articulada la castración. Claro, La afánesis del deseo. la afánesis del deseo, por eso. El deseo implica cierto movimiento. El Sí. se refugia en la afánesis del deseo para evitar la castración. Claro, pero lo afanizado es el sujeto, Sí, sí, ¿no? sí. Porque el deseo... Sí, sí, el sujeto está en posición de afánesis estructuralmente hablando. Pero la posición del neurótico, ¿cierto? Es que acepta la afánesis de su deseo, ¿no? Acepta la posición, negarlo, rechazarlo, no aceptarlo, no puede negarse de su deseo, Claro. ¿no? Para evitar la castración, justamente. Claro. Pero lo que es importante ahí es entender que para Jones la castración terminaba siendo algo real, si se quiere, ¿no? No podía captar, porque es pre-lacaniano, ¿no? Aunque sea post-freudiano, no podía captar que la castración da lugar al símbolo, es decir, que no se trata del pene, se trata del falo, y que el falo es simbólico por excelencia, ¿no? Que no es el pene, que esa diferencia entre pene y falo es crucial para entender la castración, que da acceso, es la entrada a lo simbólico, por eso que digamos, esa articulación de la castración es la que conduce al sujeto, que por definición está en posición afánica respecto al significado, porque ninguno, o sea, lo representa uno para otro, pero no lo representa ninguno de los dos, digamos, está sin ser. Pero sí. Y lo importante respecto del problema de la sexualidad femenina, me parece que justamente la diferencia sexual, que es el problema, esto no se nace con esa diferencia, sino que esa diferencia ocurre a través del simbólico, o sea, por identificación, ¿no? Uno se identifica al ideal de su sexo, dice Lacan, la significación del falo, ¿no? Supone que hay respecto de la diferencia de los sexos un agujero en el saber, ¿no? Hay un no saber, ¿no? Que por supuesto le costó mucho a Freud articular, que lo que queda de ese no saber respecto del sexo, Lacan recupera y detalla con bastante exactitud, ¿no es cierto? Es lo que se recupera, que está en Freud, es que Freud dice que en el inconsciente, ¿no? Hay una pregunta que es ¿qué quiere la mujer? ¿No? ¿Qué quiere la mujer? Una pregunta que no tiene respuesta, que es un agujero en el saber, ¿no? Claro. Ese agujero en el saber es lo que articula, ¿no? Digamos, el lado femenino, ¿no? El lado mujer, digamos, Claro. que por supuesto... Claro, al que no pudo llegar Jones, ¿no? Porque él entendía que pero se entiende que Freud dejó las cosas en una serie de callejones sin salida respecto, ¿no? Freud concluye con que es Oedipo de la mujer en la vida del pene. Bueno, eso es articulando la fase fálica, pero se entiende que eso genere una queja, ¿no? Del lado del feminismo. Actual, ¿eh? Digo, actual, ¿no? Hoy sabemos que esta discusión está vigente, que ha generado un montón de desviaciones que no son las de Jones, que son las de cierto feminismo vigente, que siguen siendo de alguna manera un desconocimiento de la castración, ¿no? Articulada como Freud y Lacan articulan. Una conclusión bastante lógica para la época, teniendo en cuenta eso que decías vos, que estaba rodeado en su contexto de una cantidad de mujeres que en su momento hubiesen sido llamadas, feministas. Había todo un discurso alrededor de él que seguramente lo habrá condicionado en la mirada. Esto de que hay mujeres que no tienen ni el pene, no les interesa, su deseo va para otro lado. Claro. Inentendible en ese contexto esa posición también. Y
te agrego lo que decís, yo creo que es confundible si no se manejan las categorías también. Claro, pensarlo, incluso introduciéndose en el tema, que también hay que pensar esa posición, cuando uno empieza a trabajar esta categoría, este término, entendible esa confusión. Y trabajarla y volverla a presentar, retomando estos intercambios, ¿no? Lacan, Jones, Melanie Klein, Horner. También habíamos nombrado a otro como Doig. El Deutsch. Digo, forma parte de una discusión. La retomamos, la traemos, le agrega más color. Esto explica la importancia, ¿no? Porque bueno, a nadie se le escapa que lo que hace Lacan en los primeros tiempos de su enseñanza es dar cuenta de lo simbólico, ¿no? Dar cuenta de una manera precisa de lo simbólico, ¿no? O sea, cuando digo dar cuenta de lo simbólico de una manera precisa significa limpiar lo simbólico de imaginario, ¿no? Lacan, todo el mundo sabía que estaba en el juego lo simbólico, que la interpretación de los sueños era simbólica, Freud hablaba del simbolismo en el sueño, etc. Jones habla del simbolismo, pero el problema era que ese simbolismo todavía no tenía estatuto claro, estaba muy contaminado de imaginario, ¿no? Lo que hace Lacan con el significante, con la estructura, bueno, es limpiar limpiar lo simbólico de imaginario, ¿no? Despejar, ¿no? Lo simbólico respecto del imaginario. Y ese aporte es el que permite, por ejemplo, entender la castración de una manera diferente que como se entendió hasta ese momento. Pero sin ese aporte es muy difícil, era muy difícil para ellos. Y para las psicoanalistas, también todas muy reconocidas y muy importantes de la época, ¿no es cierto?, poder conocer eso. Aunque no todas las mujeres de esa época estuvieron del lado de Jones. Había muchas que habían quedado igualmente del lado de Freud. Tengo una pregunta, Héctor, con esto que vos articulabas recién. Mi pregunta con respecto al lugar de la falta, pero del otro. Sí, eso es. Exactamente esto es. ¿No? Es decir, el neurótico en esta posición de ceder su deseo. Lo que sostiene la cadena simbólica, la cadena significante, es el significante falo, en tanto el mismo es la falta misma. Pero digo, salir de esa posición neurótica de no ceder falo y ceder ante su deseo, es articulándose al reconocimiento de esa falta propia del sujeto o del otro. Del otro, y resulta que esa es la misma falta del sujeto. O sea, la división del sujeto, falta del otro. Claro, pero luego buscar, digamos, en el otro, no lo encuentra, hay que lidiar con eso. Muchísimo movimiento, por eso traía esto un clínico que o sea, yo lo escucho bastante, ¿no? Como esta falta de celo, ¿no? Como cierta circulación liminal sobre el mundo, principalmente los adolescentes. Como por ahí que no saben qué hacer o digamos, cierta carencia Claro. Carencia identitaria, ¿no? No sabe para dónde ir, ¿no? ¿A qué apuntaríamos en la clínica? La confesión, ¿no? Para que se recupere esa relación con el deseo, perdida, alejada. Una última parte era pensar también por esto de lo clínico que tiene nuestra actividad, que vos traías también, Héctor, la Hans, ¿no? En su fobia, en sus síntomas, es su manera de encontrarse con esto, con este cuadro, por así decirlo. Una forma de resolverlo, uno recorre el historial y encuentra que estos elementos están, pero no se articulan de una forma, o se articulan mediante el síntoma de la fobia, ¿no? No sé si vos podrías
Bueno, hay no, mucho decir mucho sobre esto, no, pero hay un fin de análisis en Kant. Lacan, recorriendo el historial, ¿cierto? Llega a cierta articulación de la castración en Hans, ¿no? Que bueno, que no significa un fin de análisis, ¿no? Hans vuelve, creo que vuelve a ver a Freud mucho tiempo después y demás, y bueno, su posición subjetiva no se acuerda de nada, cosa que no es malo. No, está buenísimo, el individuo funciona de esa manera, pero su posición subjetiva no está claro que se puede hablar de un fin de análisis en términos estrictos. Pero sí que hay una articulación de la castración, que es lo que sigue Lacan con el tema del fontanero, no sé si se acuerdan cómo era el caso, sí, ¿no? Cuando el fontanero... A través del Wagen, el término de Wagen, implica la carrocería que llevaba el caballo. Wagen. Poné Volkswagen. Vehículo. Creo que esta era la otra. Claro, sí. A través de Lacan retoma algo que vos hablabas mucho de cómo el significante trabaja de esta manera también para articular, sí, articula el fontanero, empieza con las fórmulas, está en la época de la fórmula de la metáfora también, ¿no? Y de la metonimia. Eso sí, otra reunión. Sí, no. Pero bueno, que a la fobia, en la escritura del seminario, le termina dando ese símbolo. Bueno, lo dejamos acá. Bueno, ¿les parece? ¿Un comentario, pregunta? No, yo diré que algo que me da la sensación que hay como una ambigüedad. No, me da vergüenza. Lo escondo. Sí, una ambigüedad que está ahí en el texto de Jones, que me parece que Lacan después va a desmenuzar, a despegar, porque me parece que Jones habla de disfrute, de deseo, o sea, como extinción, ¿no? Y después me parece que Lacan plantea una cuestión respecto del deseo, otra de, como decía Martín, ¿no? El enjoyment, como relacionado al goce, Sí. y el placer, o sea, deseo, placer y goce. No sé qué me pasa con el micrófono, es como que empiezo a escuchar todo. David, vos trabajaste la panza. Sí, y me quedaba como esa cuestión con estos tres términos, o sea, placer, deseo y goce, que acá lo trabaja en el seminario 13, y me parece que en función de esa ambigüedad que está en el texto de Jones todo el tiempo, se va despegando cada uno de estos términos, para decir, por ejemplo, que bueno, el deseo va por un lado y el goce por otro, ¿no? El deseo va por un lado, el placer por otro, y goce, como una sola, no sé. Sí, pero por ejemplo, cuando se refiere a Francis como la anulación de la abolición de la sexualidad, pero en el sentido de la abolición del placer sexual, ¿cierto? Eso se debe como deseo. No importa que se diga la palabra placer, ¿cierto? Eso Sí. es el deseo. Por eso que después se sintetiza esto como que de lo que habla Jones y de la aparición del deseo. Claro. En este momento que aparece el término enjoyment, que yo decía eso es para abrir una puerta, porque en realidad no pretendo desarrollarlo en absoluto, pero está relacionado a la posición del sujeto en estado de afánesis, afanizado en el S2. Pero si eso es el goce, o sea, no sé, es para trabajar. Sí. Ahí dice enjoyment, que tiene que ver con esto que dice Jones, que es esa incapacidad para disfrutar. Cuando quiere encontrar algo que subsuma el temor a la castración en quien tiene el órgano
¿Y qué pasa en la mujer que no tiene el órgano susceptible de ser cortado? Plantea que la fánesis es justamente es más, dice que el concepto de castración es un obstáculo. Jones, ahí en el 97, en vida de Freud. Y que la cuestión de la que se trata es ese punto de afánesis, temor a la afánesis y en tanto temor a la incapacidad de goce sexual. Y me acordaba también con tu pregunta lo que articulaba Héctor la clase pasada, de que si hay goce no hay sujeto. Si vos discriminabas ahí entre placer, recién digo, ¿no? Entre placer y deseo, bueno, con el goce, por ahí articular más la problemática del objeto, de esa posición, mejor dicho, me surgía eso, no sé si vos querés ampliar esa discriminación. Por lo menos para situar, ¿no? Yo pensaba algo parecido, si es como... Si hay goce no hay sujeto. No, mantenerse, o sea, que el sujeto se mantenga en posición de afánesis, de una manera, de goce. Sí, claro, quizás podríamos decir disfrutar, ¿no? Más que para no hacernos lío con el término goce, porque es algo tan específico y que requiere desarrollo. Puede disfrutar disfruta eso. El miedo a la afánesis de Jones es el miedo a una situación en la que sea imposible disfrutar. Incluso dice, en relación a los varones, la pérdida del pene, y de las mujeres, el abandono, el ser abandonada. Sí, el temor también juega un papel, porque siempre está eso fantasmático también, de que no ocurra algo, o evitar que ocurra algo, siempre es como una, no diría premonición, pero es una posición que trae no llegar a algún lado, a algún sitio coyuntural, digamos, el deseo, temor, odio. Como para yo la cosa es de simetría de los sexos, que es justamente lo que rompe la fase fálica. Como para Jones la cuestión es la simetría de los sexos, entonces, ¿no es cierto? Para la niña, dice Jones, hay dos etapas. Una autofálica, una Deutero. La deutero es la segunda. ¿No? Una es, digamos, algo así, autoerótica respecto del falo, y la otra es, ¿no?, que su satisfacción va a estar en el pene de la pareja, ¿no? Entonces, aloerótica, ¿no? Autoerótica, la fase fálica se divide para la niña entre autoerótica y aloerótica. La aloerótica es que va a tener la satisfacción en el pene de la pareja, ¿no? Se entiende que esto es justamente, ¿no?, por supuesto, pene de que puede ser privada y por ende puede sufrir el temor a la separación. Ese temor a la separación tiene que ver con esta fase aloerótica, fálica de la niña. Pero se entiende que el problema ahí, que es ¿por qué se esquiva John la castración? Insisto, ¿no? Porque hay que darle la razón a Jones en un sentido, él no tenía otra opción tal vez que entenderlo de esa manera. Digo, no es lo mismo entender esto hoy nosotros después de Lacan que Jones que estaba antes de Lacan, ¿no? Digo, nunca hay que olvidarse esto, es importantísimo. Porque ahí es donde Jones insiste con la simetría de los sexos, con que la niña nace niña y no se tiene que hacer niña a través, ¿no?, a través de la simbolización. ¿Qué es lo que la castración significa? La castración no significa que le corten nada a nadie, obviamente, sino que es la entrada a lo simbólico. Y por eso que lleva al sujeto. ¿No? Que Jones termina un texto diciendo Dios los creó hombre y mujer, claro. En ese sentido es naturalista, como vos dijiste, porque ni siquiera biológicamente se puede sostener eso. Claro. Naturalista. En este texto dice la solución más fácil y la más compleja, que es la unión del pene y la vagina. Pero para no horrorizarnos, ¿no?, digo, esto está en la neurosis. Y mientras cada uno de nosotros mantenga
la propia neurosis, sin ponerla en cuestionamiento en un análisis, piensa así, ¿no? Digo, porque a veces uno se horroriza de Freud, ¿no? Pero en realidad uno piensa así, no podemos decir espontáneamente, sino simplemente porque somos herederos del complejo de Edipo. Venimos de un complejo de Edipo y eso significa una dificultad para articular la casación, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Ahí es donde aparece el hecho de preferir la fánisis del deseo antes que poner en juego el falo, ¿no? Para conservar el falo. O la fánisis del sujeto. Eso es lo que La fánisis del sujeto es estructural. El sujeto está en posición de afánisis por definición. Pero prefiero creer que como neurótico. Por eso sí, se entiende. El análisis es llevar a esa cuestión y decir, con suerte, bueno, se asumen como barrados. Permite la circulación del deseo. Igualmente es como deseo y sujeto. No hay deseo ni sujeto. Y no sé dónde dice Lacan que no existe el no deseo, sino es el deseo de no desear. Cuando está con una expresión muy fuerte, esos sujetos que están grabados ahí. Sí, el deseo es indestructible, pero la relación del sujeto con el deseo no es de identidad. No es de identidad, ¿no? Digo, el deseo es indestructible y el sujeto puede estar muy alejado de su deseo, ¿no? Jugar de otra manera respecto de su deseo. O sea, no reconocerlo, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a la fantasía, porque justamente la fánisis suena como... Tiene que ver con Sí, el fan de fantasía de las palabras. Bueno, la etimología eso, ¿no? La etimología. El fan de fenómeno, fan. que de hecho los griegos utilizaban estas apelaciones para referirse a. Sí, a lo que voy que a veces aparece esto en la falta de fantasía. Que tiene como consecuencia, bueno, esta cuestión del deseo también. Claro.